Ariel, de verdad qué gusto poder conversar contigo. Gracias por acceder ¿sabes? A tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Cárdenas, yo soy neurólogo. Actualmente estoy como fiscal de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño. Soy el encargado digamos, de comunicaciones de la federación. Estoy en Venezuela. eh, y vengo trabajando en medicina del sueño desde hace un tiempo. Ya estoy en la junta directiva de la FLAS desde el año, si no me equivoco, 2014, si las cuentas no me fallan. Ariel actualmente es otorrinolaringólogo. Ariel Cisternas, el doctor Ariel Cisternas es otorrinolaringólogo. Tiene ya bastante tiempo trabajando, por supuesto, en medicina del sueño, en cirugía de medicina del sueño, y es uno de esos otorrinolaringólogos que se ha apasionado también con los diversos tratamientos de los desórdenes respiratorios relacionados al sueño. Sin más preámbulos, quería que nos comentaras de cuál es tu experiencia, de qué es lo que vienes haciendo. Allá en Santiago, yo ya conozco mucho de tu parte, de los que nos has presentado, pero sobre todo en este momento de la pandemia del COVID-19 ha habido unos cambios de paradigma que han hecho que nosotros repensáramos las cosas. Tú has sido pionero en eso y lo has hecho en grandes poblaciones y me parece que es un honor que lo puedas compartir con nosotros. Entonces, si nos puedes contar un poco de ti y de tu trabajo, con esto comenzamos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como otorrino, aparte de la cirugía de sueño, yo creo en el tratamiento integral. Por lo tanto, la ventilación, y en este caso el uso de CPAP, es parte del tratamiento, y hacerlo multidisciplinario es lo que apasiona, ¿no? De hacer un laboratorio y una mesa redonda multidisciplinaria con nuestros amigos fonoaudiólogos o logopedas con la terapia miofuncional, con nuestros amigos odontólogos para el dispositivo mandibular, con nuestros amigos maxilofaciales para cirugía ortognática o avance bimaxilar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy otorrino de la Universidad de Chile, máster en trastornos del sueño de la Universidad de Barcelona, y al regresar a Chile se me encomendó el lindo desafío de comandar y liderar un equipo de trabajo antiguo, y esa es la unidad de sueño del Instituto Nacional del Tórax. Además, también pertenezco al Centro Sueño de Clínica Alemana Santiago. Dentro de lo que es el Hospital del Tórax, como centro de referencia nacional, que si bien ya tenía experiencia previa, tuvimos la suerte de ganar una licitación nacional para nuestros pacientes que requerían de CPAP, y llegó la sorpresa tecnológica de tener CPAP con telemedicina. Esto fue el 2016, y desde ese entonces no pudimos volver atrás, no pudimos retroceder, y los CPAP que seguimos licitando por definición o por exigencia tenían que tener telemedicina, dada la gran cantidad de pacientes y por las distancias en las que entregamos los CPAP, como por ejemplo pacientes en Rapa Nui, pues, desde los que conocen Chile tan largo, desde Arica hasta Punta Arenas, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, tenemos el CPAP con telemedicina, ¿ya? Entonces llegó el momento de la pandemia, llegó el momento en que decidir qué hacer o qué no hacer en una enfermedad completamente nueva, donde todos miramos con pavor y con susto a nuestros amigos españoles e italianos que se vieron colapsados y detenidos ante una situación tan escalofriante, por decirlo de esta manera, y comenzamos a averiguar, comenzamos a informarnos, comenzamos a ver si efectivamente había algo que hacer con nuestros pacientes que teníamos tantos diversos por todo Chile. Y apareció ahí el tema de la humidificación del CPAP, ¿ya? Mire, yo sé que esto es un conversatorio, pero me fue inevitable no poder hacer una pequeña presentación como para ordenar un poco los conceptos para luego entonces volver al conversatorio. ¿Te parece? No, mira, a mí me parece que es excelente idea porque también las imágenes, ¿sabes? Te pueden ayudar a explicarte mucho mejor. Así que con gusto, si Perfecto. quieres, nada, compartimos la pantalla y así podemos ver lo que en tu mente está pasando, ¿no? Y lo que nos quieres explicar.
Muy bien. Perfecto. Acá estamos. Bueno, como les comentaba, todo partió desde el hospital, ¿no? Donde teníamos hasta ese entonces 1.200 pacientes usuarios de CPAP, todos ellos con telemedicina. Por lo tanto, tomamos la decisión como equipo local de apagar a control remoto los 1.200 humidificadores de esos 1.200 CPAP, de esos 1.200 pacientes. No podíamos llamar por teléfono a esos pacientes y avisarles de la medida, sino que lo hicimos de manera retroactiva. Vale decir, estar atentos a nuestros teléfonos y a nuestras redes sociales del hospital, porque el paciente ya acostumbrado a ocupar un humidificador, algo iba a comenzar a ocurrir, e iba a percibir esta sensación de sequedad y esta sensación de confortabilidad que da un humidificador. Teniendo la salvedad de que hay ciertos países en Europa y también dentro de Latinoamérica donde la humidificación no es es como un accesorio que puede elegirse o no usarse. Sin embargo, en Chile, y no por una decisión sanitaria, ni tampoco decisión científica, desde hace aproximadamente 6 años atrás, el CPAP, por definición, a Chile entra con humidificación. Lo cual no está malo, muy por el contrario, entre la sequedad que se produce entre la cordillera de los Andes y el Pacífico, todos nuestros pacientes en general, todo el largo de Chile, necesitan de humidificación. Entonces apagamos estos CPAP y comenzamos a tener las llamadas telefónicas de vuelta, donde los pacientes básicamente asustados por el hecho de que no se les consumía el agua. Y ahí nosotros les explicábamos de que lo hicimos a propósito, esto es para disminuir el riesgo de aerosolizar el virus en la casa, y aprovechamos de hacer educación, ¿no? Bueno, y como pertenecía al directorio de la Sociedad del Sueño anterior, entonces dijimos, vamos a generar unas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, cosa de no solamente en el hospital, sino que también en nuestra consulta privada, otros hospitales, otras clínicas, comenzaron a tener llamadas o consultas de pacientes: doctor, yo ocupo CPAP, ¿qué hago con mi CPAP? ¿Lo sigo ocupando o no lo sigo ocupando? ¿Qué hago con el agua? Etcétera, etcétera. Y generamos estas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. La cosa siguió creciendo, la cosa siguió avanzando, y en ese entonces fue cuando la Sociedad Española, que dejó publicar en su página web tan solo por 3 días y luego lo tuvo que sacar, donde la condición ideal era que estos CPAP tenían que cambiarse a una máscara oronasal, tratar de disminuir, o sea, para eliminar la fuga y cambiar filtros y todos los accesorios de todos los CPAP en domicilio para disminuir el riesgo de aerosolización. Sin embargo, como les mencionaba, eso estuvo presente en la página web de la Sociedad Española del Sueño 3, máximo 4 días, porque las empresas distribuidoras de CPAP no iban a dar abasto para poder cambiar toda esta logística en todas las casas de todos los pacientes usuarios de CPAP. Entonces, apoyado por el grupo de Barcelona, el grupo de Brasil, el grupo de Argentina y el grupo local, entonces estas recomendaciones crecieron un poco más y son las recomendaciones actuales para usuarios de CPAP de la Federación Latinoamericana de Sueño. Y que son ¿A qué me refiero con...? que utilizamos en la mayoría de los laboratorios de los que distribuimos esta información, ¿no? Exacto. Pero aquí a grosso modo, o en líneas muy generales, ¿en qué consisten estas recomendaciones? Primero que todo paciente con apnea del sueño que está guardando cuarentena o aislamiento social no tiene riesgos asociados en relación a COVID, ¿ya? Pero es momento de poder repasar de que estos pacientes sí deberían tener un aseo habitual de estos equipos, recordando la importancia del aseo de manos antes de manipularlo, guardarlo en un lugar cerrado durante el día y el resto de las condiciones normales que deberían haber de aseo de equipamiento, ¿ya?
Pero sí cobra más importancia ahora la desinfección del equipo, donde aparece como más universal el uso de hipoclorito de sodio al 5% en esa dilución y alcohol al 70%. Sumado al hecho de que los accesorios, llámense los tubos y las máscaras, se les recomienda el lavado con jabón líquido, pH neutro y agua fría diariamente, lo que siempre hemos hecho. Va a decir, aplicar alcohol o aplicar cloro en los tubos y las máscaras, eso significaba automáticamente disminuir la vida media de uso de estos accesorios. ¿Vale? Si sabemos algo respecto a lo poco que estaba consensuado que aparece en algunas sociedades científicas, incluso las marcas de fabricantes, es en el caso que el paciente sea COVID positivo y que sea usuario de CPAP, ese paciente debe suspender el uso del humidificador y de dormir aislado en su habitación. Sin embargo, sabemos de que la gran cantidad de pacientes asintomáticos de COVID-19, la gran cantidad de pacientes usuarios de CPAP, y que en realidad hay un riesgo teórico de aerosolización del virus en domicilio, es que sacamos estas recomendaciones de que hay que tratar de evitar el uso del humidificador de CPAP según tolerancia, o traducírselo quizás al paciente de mejor manera o usarlo sin agua, al menos durante la etapa aguda de esta pandemia. Y se aprovecha de repasar el hecho de los cuidados domiciliarios, tratar de dormir aislado, de airear esta habitación. Y en el caso de sequedad nasal, se recurre y se recomienda el uso de soluciones salinas en spray, que son de libre comercio en cualquier tipo entonces de farmacia. ¿Ya? Por lo tanto, si bien sabemos de que hay condiciones ideales, estas condiciones ideales lamentablemente no son practicables ni en España, ni lo fueron en Italia, ni mucho menos en cualquier país de Latinoamérica. Por lo tanto, lo menos que podíamos recomendar, pero que sí era practicable, era que nuestros pacientes debían ocupar el CPAP, pero sin el humidificador. La prioridad siempre es mantener y continuar el uso de esta terapia. ¿Ya? En el caso de dudas, ahí el centro sueño, médico tratante, la empresa distribuidora, y que cada realidad era diferente para cada país. Lo que les mencionaba, el ejemplo de España. Y en el caso de Chile, dijimos, sí, esa es la condición ideal, pero es impracticable. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente podemos recomendar y que sí se puede realizar? ¿A qué me refiero con estas condiciones ideales que debiese tener el CPAP? Son las que se recomiendan para el uso de un CPAP, pero intrahospitalario, como posibilidad antes de la intubación mecánica o el destete de una intubación mecánica, y estas son las recomendaciones que hizo la Sociedad de Respiratorio Chilena, apoyada por la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, donde efectivamente es el uso de máscaras oronasales con codos azules, que son las que no filtran, y con filtros específicos antibacterianos, donde hay el circuito se debe configurar dependiendo si es de doble rama o de una sola rama, con filtros tanto en el extremo proximal o en el extremo distal de todo este circuito. Pero hay ciertas condiciones específicas, no es para todos los pacientes, sino que siempre se va a privilegiar de que el paciente que está con insuficiencia respiratoria, podemos comenzar primero con filtros, con oxigenoterapia de alto flujo, perdón. En el caso de que podamos aletargar la intubación del paciente, podemos ocupar un CPAP. Y en el caso de que el paciente no lo tolere o que genere una hipercapnia y retención, podemos ocupar también en este caso un BiPAP. Pero esto no es motivo para retrasar la intubación, que está clara de que genera mayor mortalidad, ¿no? Esto no es el objetivo de este conversatorio, pero aclararles de que el CPAP sí pudiese tener cierta indicación y uso dentro de un medio hospitalario, pero en ciertos pacientes hay que cambiar todo el circuito y hay que modificar todo el CPAP, ¿no? Bueno, y eso es lo que les tenía pequeño preparado, como para ordenar un poquito las ideas, y ahora entonces al conversatorio.
Dejo de compartir pantalla, amigo mío. Seguro. Vale, gracias, Ariel. Bueno, la verdad es que aquí hay varias cosas que podemos tomar en consideración, ¿no? Y uno es que lo que tú mencionabas, el uso de la máscara nasal, de las almohadillas nasales versus la máscara oronasal, ¿no? Siempre cuando habíamos hablado de máscara nasal, generalmente uno intentaba que el paciente se adaptara a la máscara nasal por razones de confort, menos invasión, menos claustrofobia, que se sintiera un poco más cómodo y bueno, cada día las máscaras son más pequeñas. Pero ¿qué pasa? El sistema de filtros que tú estás mencionando, expiratorio, por supuesto pierde todo sentido con una máscara nasal, porque lo ideal es que las partículas del aire expirado todas se canalicen hacia el filtro y eso no lo puedes lograr con un paciente con una máscara nasal haciendo resoplido. Entonces, el único problema es que te pregunto es qué tal la tolerancia o tú has tenido la experiencia, tú has cambiado pacientes que tú tienes el reporte de que, mira, él tiene una máscara nasal y qué han hecho con esos pacientes con máscaras nasales que a veces están tan alejados de la zona de Santiago. O sea, mira, cambie la máscara, le recomendamos esto, o solamente cuando alguno era positivo era que les decían eso. O sea, ¿cómo estás manejando? ¿Cómo tú te enteras de cuál de tu cantidad de pacientes ellos de repente han tenido un contacto con un paciente con COVID-19 o de repente les diagnosticaron a ellos un COVID asintomático? ¿Cómo te enteras tú de eso? ¿Has tenido alguna información? ¿Cómo es la dinámica? Sí, decidimos desde el inicio, decidimos que efectivamente lo único que nosotros íbamos a hacer era cambiar y aconsejar el no uso de humidificación. No estamos cambiando máscaras. ¿Lo apagaron remotamente los humidificadores? Y que cada apagamos remotamente los 1200 humidificadores y no cambiamos máscaras. Se asume de que el paciente deberá agregarse estas otras condiciones de tratar de dormir aislado, airear su habitación, pero tampoco por un tema de recursos y de distancia, no nos quisimos embaucar en esa idea de cambiar máscara, cambiar filtros ni nada. No, porque además que para los que nos están viendo, estamos hablando de que una máscara de CPAP te puede perfectamente costar, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, entre 100 y 150 dólares o inclusive más. Y es una máscara que tiene una vida media que los americanos dicen que de 9 meses a un año máximo, pero que nuestras, por lo menos aquí en Venezuela y los latinoamericanos, la mantienen y la rinden y la cuidan y la atesoran para que les dure más o menos 2 años por cuestiones también de acceso, ¿no? Por lo menos en Venezuela las personas tienen que costearse su máscara y tienen que costearse su equipo y a veces inclusive es difícil tener una gran gama de máscaras para estarlas cambiando constantemente. Entonces sí, claro, no es muy sencillo que tú vengas y le digas, no, bueno, mira, por prevención hay que cambiar la máscara. Eso es, digamos, utópico, pues, ¿no? O sea, no lo puedes alcanzar. Ahora, por un tema de recursos, claro, por un tema de recursos y además que sabiendo de que nosotros siempre hemos promulgado el uso de máscaras nasales porque la fisiología respiratoria habla de que uno debería respirar por la nariz. Y en el caso de que no tolere una máscara nasal, por un aspecto de desviación, por alguna respiración bucal, pero por un mal hábito, ok, nos vamos a ir a las máscaras oronasales para que el CPAP logre tener entonces un circuito cerrado. Pero sabiendo que las máscaras nasales tienen mala tolerancia y que fragmentan el sueño, la retroposición de la lengua, etc. Por lo tanto, íbamos a sacrificar también adherencia a un tratamiento versus unas recomendaciones que eran impracticables para nosotros. Es que por eso que tomamos la decisión, lo mínimo adecuado y practicable, que era solo limitarnos a apagar los humidificadores. Claro, ahora tú tienes, me mencionaste que desde el 2016, creo, fue la fecha que mencionaste, discúlpeme si me equivoco, es que tú tienes, digamos, esta licitación con este pool de pacientes que ha ido progresivamente aumentando. Ahorita son 1.200, eso es a nivel del área de Santiago o del área de... ¿Hasta qué tan alejados tienes estos pacientes?
Porque mi pregunta radica principalmente en cómo haces tú el contacto, porque vamos a dejar un momentico al lado lo de la pandemia, ¿no? Pero cómo ustedes controlan, y creo que esta es una experiencia valiosísima para todos los oyentes que pueden estar viendo, ¿no? Cómo ustedes remotamente están controlando personas que quizás ni siquiera han ido directamente a la clínica más que una vez, quizás hicieron el estudio, hicieron diagnóstico, les indicaron un equipo y el equipo se lo llevaron. ¿Cómo controlas a esos pacientes? Porque estamos hablando de un grupo de gente no poco numeroso. O sea, ¿cómo ha sido tu Perfecto. experiencia en eso? Tal cual como tú lo mencionas, sacando un poco la pandemia, el cómo hacemos las cosas pre-pandemia, porque ahora lamentablemente esto llegó para quedarse y vamos a tener que rediseñar toda nuestra ingeniería, pero pre-pandemia, nosotros teníamos que saber hacer los estudios dentro de nuestro laboratorio y hacíamos venir a Santiago desde todos los extremos del país, e incluso de Tangaroa. Los pacientes tienen que hacerse la poligrafía y la polisomnografía dentro de nuestro laboratorio y dependiendo de ahí de los criterios, entonces se iban a titulación automática de CPAP o a polisomnografía con titulación. Entonces, luego aparecía la indicación de CPAP y entregamos el CPAP a través de escuelas de CPAP, 15 pacientes cada 15 días, con sus familiares idealmente, y se le entregaba al equipo. Esto no pudiese ser factible si no tuviésemos el apoyo de la empresa distribuidora, que no solamente la hemos comprometido a que entregue un equipo, sino que también tiene que entregar un servicio. Claro. Y es por eso que tenemos los kinesiólogos, a los fisioterapeutas respiratorios de la empresa distribuidora, haciendo llamadas telefónicas el día 5, el 15, el 30, el 60 y el 90, desde la entrega del CPAP. Llamadas telefónicas donde se refuerza lo que se habló en la escuela del CPAP, que está a cargo nuestra, o donde se responde en duda. Aparece una serie de efectos secundarios que la gran mayoría son absolutamente domésticos y fáciles de solucionar, todo por teléfono. Y aquel paciente que después de 3 meses no se logró adherir, pues no lo va a hacer. Y yo estoy monitoreando y estoy viendo que efectivamente si lo usa o no lo usa, cuántas horas lo usa, si fuga o no fuga el aire de la máscara y cuántas medidas residuales tiene. Y hago que el paciente me devuelva el equipo y lo reasigno. Claro. Pero todos esos controles son básicamente telefónicos o presenciales con la herramienta ahí en nuestro computador, en nuestra consulta, de lo que está del telemonitoreo y las variables que nos entrega en este caso la plataforma de este CPAP. Pero no necesariamente vamos a hacer venir a control al paciente que tiene buena adherencia, sino que vamos a hacer venir a control al paciente el de riesgo, el que no adhirió, el que vive fuera de Santiago, lo vamos a dejar como a segundo plano, sino que venga si es necesario, etc. Claro. No sé si responde tu pregunta. Sí, no, perfecto, porque es que, como te digo, tu experiencia es muy valiosa, sobre todo por el volumen de pacientes que manejan y por toda la organización, ¿no? Y el control de telemedicina es algo que en CPAP no tiene mucho tiempo implantándose, pues, ¿no? De hecho, muchos lo han impulsado en las casas comerciales y lo han puesto de la mano del personal médico, y nosotros como médicos, que a veces somos mucho más presenciales, es de un tiempo para acá que nos venimos abriendo un poco más a la telemedicina, y digamos que la cuestión de la pandemia nos vino a dar el golpe de gracia como para decirnos, mira, es por aquí y por aquí se puede hacer mucho, aunque quizás tú no pienses que puede ser así, ¿no? Yo creo que en esta curva del aprendizaje del COVID-19, la verdad es que el que no quiso aprender de telemedicina es porque sencillamente ya está negado, ¿no? O sea, no hemos aprendido mucho a pesar de todo esto. Quiero preguntar 2 cosas de referente a la parte de la titulación del paciente. Una de nuestras mayores limitaciones que tuvimos en nuestros laboratorios es que tú sabes que actualmente en Venezuela el paciente que se hace un estudio de sueño con diagnóstico de apnea generalmente lo hace autofinanciado. ¿Okay? Son ahorita muy pocas las compañías aseguradoras que están pagando eso, ¿no? Y a veces no es tan sencillo que tú puedas hacer una noche completa de full night de diagnóstico y una noche completa de titulación
que digamos que es lo adecuado y de titulación manual con toda una polisonografía conectada, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en muchas oportunidades, dependiendo del paciente, hacíamos split night. Eh, Sabes que eso tiene sus detractores y tiene la gente que le parece que es bueno. Nosotros orientamos el caso porque todo paciente, antes de hacerse un estudio de sueño, tiene una consulta que nosotros llamamos presueño. Y uno más o menos tiene una idea de que, bueno, mira, sí se puede, no se puede, y también dependiendo de sus posibilidades. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos la infraestructura como para decirte, mira, vamos a hacerte un full night, una noche completa, y te voy a prestar un CPAP para hacer una autotitulación en casa. Nosotros dependíamos mucho y cuando ocurre la pandemia, no podemos arriesgarnos a nosotros en nuestro personal a que haya titulación directamente en el laboratorio. Entonces, bueno, nos vimos obligados a hacer, de nuevo, obligados por las circunstancias, full night y titulación en casa de manera automática con muy buenos resultados. Y eso creo que también una vez lo conversamos con Facundo, no sé si te acuerdas, Facundo Nogueira, que perteneció a este task force que hicieron ustedes, donde él decía, mira, la verdad es que no hay, es verdad, no todo el mundo puede ser titulado automático en casa, pero la verdad es que es mentir decir que también que son poquitos, la verdad es que no son pocos, hay mucha gente fácilmente titulable de manera automática y remota. Ahora, la pregunta que te hago, ¿cómo ustedes se manejaron en su laboratorio, allá en el Instituto del Tórax, referente a la titulación dentro del laboratorio? O sea, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo ejecutaron? Bueno, muy buena pregunta porque la verdad no lo tenemos resuelto. El Centro de Referencia Nacional, desde el punto de vista público, está cerrado para pacientes COVID. De hecho, nuestras habitaciones se han transformado en residencia médica para intermedios, entre comillas, limpios de COVID, porque la cirugía cardíaca y los trasplantes tienen que seguir ocurriendo. Claro. Nuestro personal también ha sido redistribuido a UCI y a otros servicios. Por lo tanto, desde que pegó fuerte la pandemia, específicamente desde el 14 de marzo, tenemos cerrado nuestro laboratorio. No hacemos poligrafías, no hacemos polisonografías, no hacemos titulaciones de CPAP ni automáticas, ni en el hospital, ni ambulatorio. Claro. Entonces, como esta situación va a permanecer por mucho tiempo, justamente lo que yo te mencionaba un poco de la reingeniería, porque a nuestro hospital no pueden entrar pacientes, es simplemente ese paciente crónico que está en control con nosotros, que le autorizamos su entrada como para una descompensación o para una hospitalización, pero nuestro hospital está reservado para recibir pacientes de alta ventilación de alta frecuencia, para ECMO, etc. ¿Ya? Es entonces que estamos ahora pensando, y por ahí vi algunos asistentes a este conversatorio con los cuales ya hemos comenzado a hablar, sobre la posibilidad de que el Instituto del Tórax comience a externalizar su servicio y que se hagan estudios ambulatorios, tanto de diagnóstico como de titulación. Claro. Y entregarle la responsabilidad, entre comillas, y la confianza a una empresa distribuidora que me reasigne y que me entregue los equipos para que el paciente se haga su poligrafía en su casa y que se haga su titulación automática en su casa, pero informada por nuestros médicos, por nuestros broncopulmonares, por nuestros neumólogos, por nuestros neurólogos, y entregar CPAP con una como con una pseudo titulación. O sea, el paciente que tiene alto índice pretest de tener solo apnea del sueño y que tiene un CT90 bajo, me refiero a ver, bajo para nosotros significa de un 15 a un 20%, porque hay muchos pacientes que hay como una hipoventilación dando vueltas. Claro. Sí podemos entonces entregar el equipo, lo conectamos a un saturómetro por 5 a un kit de para determinar también esta otra variable por 5 o 10 días y se quería entonces con su CPAP. Pero esto es algo que estamos diseñando ahora, o sea, de hecho, esto fue ayer o antes de ayer, que estamos pensando también en generar un laboratorio de sueño satélite, por ejemplo, en Angaroa. La isla de Pascua, como ustedes la conocen, hasta el momento está con 0 contagio y seguirá así y tiene cerrado
los vuelos, solamente no hay ningún vuelo comercial, solamente son de abastecimiento de la isla. Y ahí muy probablemente vamos a enviar un polígrafo para hacer telediagnóstico a través de esta plataforma, donde también vamos a mandar CPAP conectados con módulos de saturometría para que hagan titulaciones automáticas, también informadas por nosotros, y a aquel paciente de alto riesgo le enviaremos un CPAP hacia allá. Y esta realidad y este laboratorio satélite que estamos pensando generar en Angaroa, probablemente tratar de replicar este modelo en otras ciudades más extremas del país, específicamente en Arica, Iquique, a ver la posibilidad de poder aportar con Punta Arenas o con las ciudades de Patagonia. Claro. Wow, de verdad que sería como verdaderamente algo gigantesco y un piloto bastante ambicioso, pero, sabes, muy futurista, ¿no? Puedan hacer eso allá en Punta Arenas. Nosotros como, bueno, aquí, como nuestro laboratorio de sueño no trabaja dentro de un hospital, sino que es una clínica solamente de sueño, nosotros tenemos solamente 3 camas y lo que se hizo fue que sencillamente no se pedían pacientes, todo lo que se podía hacer con poligrafía respiratoria se hacía con poligrafía respiratoria en casa. Todo lo que, claro, también, por favor, no es comparable el impacto de lo que ha tenido el COVID-19 en Chile como lo que hemos tenido en Venezuela. De hecho, nuestro temor es que ahorita venga esa segunda ola fuerte, no sabemos qué va a pasar, pero la verdad es que, bueno, es absurdo hacer una comparación en números, ¿no? Porque nosotros tenemos unos casos muy contados. Y ya voy a mutear aquí, que creo que alguien se conectó. Ajá, bueno, disculpa. Entonces, pero sí nos vimos en la obligación de seguir haciendo algunos estudios de casos muy, muy especiales, de casos muy, muy particulares. Entonces, eso fue lo que ocurrió y nosotros siguiendo las pautas de la Asociación Venezolana, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, fue que comenzamos a trabajar. Mira, ¿me estás oyendo, Ariel? Que te dejé de ver. Sí, 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 Ok, perfecto. perfecto. Mira, entonces, ahora, una segunda pregunta. La segunda pregunta creo que quedó parcialmente respondida con la primera, porque te iba a preguntar, si en este momento tú tuvieras un paciente que tuvieras que diagnosticar con apnea obstructiva del sueño y está diagnosticado, y le tienes que indicar un CPAP, pero vamos a poner, normalmente es una paciente que quizás tendría 8 centímetros de agua de presión, saldría fácil quizás con una máscara nasal. Por supuesto, a esa presión no tan alta el humidificador tampoco es tan mandatorio, pero tuvieras que tomar una decisión referente a qué es lo que le vas a poner de tratamiento. ¿Le pondrías ahorita una máscara nasal? ¿Le mantendrías la máscara nasal? O sea, ¿cómo lo tratarías ahorita? ¿Le pondrías un filtro como nos mostraste? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Porque, como tú dijiste, esto llegó para quedarse. Lo que va a pasar es que la curva se aplanó, pero no vamos a dejar de tener esto, ¿no? Exacto. Esto llegó para quedarse. Por lo tanto, muchas conductas y muchos protocolos van a cambiar y se van a modificar y se tendrán que reactualizar y acomodar a la realidad de cada país. Pero yo creo que primero hay que seguir haciendo las cosas bien como sabemos hacerlas y como está protocolizado. Siempre se privilegia la respiración nasal, siempre se privilegia la máscara nasal. Pero si el paciente cumple con todos los otros criterios de distanciamiento social, si puede dormir aislado, si puede airear su habitación y se mantiene, entre comillas, sano, a ver, no podemos jugar con una máscara disminuyendo riesgos teóricos, sabiendo de que una máscara nasal muy probablemente vaya a ser peor tolerada y el paciente no se vaya a acostumbrar a un CPAP, sino que lo que tenemos que tratar de privilegiar es que el paciente se adhiera a la terapia. ¿Y con qué máscara se va a adherir mejor? A no ser de que no tenga entonces un problema nasal obstructivo anatómico o que sea un respirador bucal por mal hábito, siempre va a ser la máscara nasal la adecuada. Por lo tanto, muy probablemente nosotros vamos a seguir haciéndolo de acuerdo entonces como la norma lo dice o como realmente debe ser la fisiología y acomodándonos justamente a estas otras recomendaciones que el paciente en teoría debería cumplir y como todos los otros pacientes. Por lo tanto, el que el COVID ahora nos cambie y que a todos los pacientes le indiquemos máscaras oronasales, disminuyendo entonces así nuestro porcentaje de adherencia,
entonces muy probablemente Sí. no lo vamos a hacer, sino que vamos a seguir indicando máscara nasal como primera prioridad. Y si el paciente no tolera la máscara nasal porque se le abre la boca, porque se le seca la boca, porque no lo tolera, porque se ahoga, perfecto. Lo cambiaremos a una máscara oronasal como siempre lo hemos hecho para atrás. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes, Gabriel, ¿me escuchan? buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo te Mi va? nombre es Elena Majano, soy neuróloga de El Salvador, especialista en sueño. Me formé en Argentina y en Suiza y estamos en cuarentena en El Salvador todavía, entramos en cuarentena el 21 de marzo, seguimos en cuarentena, ahorita creo que van a ser 15 días más. Tengo mi centro de sueño privado, solo tengo una cama. No he hecho ningún estudio de sueño ahorita, pero no porque no existan pacientes sino por las Claro, condiciones de cuarentena en que estamos ahorita. Pienso empezar a programar mis estudios a finales de junio como polisomnografía. Y quiero contar más que todo mi experiencia de cómo he hecho ya como la agenda escalonada para empezar a trabajar en esto. Al tener solo una cama, tengo mi técnico, que es enfermera también y la clínica cumple con todas las medidas de bioseguridad. Voy a citar solo 2 pacientes a la semana por orden de prioridad de gravedad, es decir, paciente con obesidad mórbida, hipertensión, dislipidemia, con algún antecedente cardíaco, cerebrovascular, y voy a empezar a hacer polisomnografías. La poligrafía en mi país la harán 2 especialistas más en sueño, pero tiene demasiado margen de error a la hora de la titulación domiciliaria del CPAP o del AutoSet o del BiPAP, dependiendo de las necesidades claro. del paciente. Entonces, creo yo, como bien decía Ariel, creo que hay que hacer las cosas como las estábamos haciendo antes de esta pandemia, pero con muchas más medidas de bioseguridad. Creo que el paciente que no se adaptaba a la máscara full face, siempre no se va a seguir adaptando a la máscara full face. Hay que jugar con las máscaras y tal vez algo muy importante es el hecho de la medicación. Creo que ahora vamos a tener, y ahí quiero, por favor, que me auxilien y que me nutran con sus comentarios. Creo que si antes dábamos un poquito de algún zeta, por ejemplo, dábamos algún tranquilizante natural, o en aquellos pacientes que aplicaban para la mirtazapina, en dosis pequeñas para mejorar la compliance al uso de la máscara, creo que con este confinamiento que se está viviendo como un estrés postraumático, muchos de nuestros pacientes van a necesitar quizás por un tiempo determinado a criterio de nosotros, de su médico de cabecera, una ayudita para poder acoplarse a su máscara, ya sea full face o nasal, y también para bajar los altos niveles de ansiedad que por lo menos en El Salvador está generando la cuarentena, porque además de eso nos ha caído una depresión tropical terrible el fin de semana, que inundó también mucha parte del país. Entonces tenemos como para sueño un escenario, se podría decir un poco caótico, pero un poco apocalíptico, pero no tanto. Pero sí quisiera saber qué piensan ustedes sobre la ayudita farmacológica. ¿Qué piensas tú, Ariel, sobre la ayudita farmacológica que podríamos darle por un tiempo específico al paciente para disminuir la ansiedad y para mejorar la compliance a su máscara? A ver, primero que todo, gracias por la pregunta. Yo soy súper respetuoso de mis colegas especialistas de sueño. Yo me considero un gaffiter, un plomero, el otorrino. Y por lo tanto, lo que es medicación, que estoy, desde el punto de vista teórico, yo creo que es absolutamente necesario. O sea, no sé si es que hay una epidemia de insomnio, sino que muchas veces también estamos viendo un retraso de fase. O sea, la gente se está quedando dormida más tarde, se está levantando más tarde. La situación es diferente para adultos versus entonces para niños. Pero complejo, diría yo, ayudar a través de medicación
sino que básicamente yo me iría por lo que es higiene de sueño o terapia cognitivo-conductual o algún apoyo terapéutico, pero en base a psicoterapia, más que el paciente ayudarle a través de un punto de vista farmacológico, porque me da susto el hecho de que luego se genere entonces una dependencia, que en una etapa tan aguda como esta, le solucionemos el problema empastillándolo, como decimos acá en Chile, muy probablemente este paciente va a ser muy difícil después destetarlo de tratamiento farmacológico. Pero vuelvo a repetir, desde la gafitería, digo yo, desde el otorrino, desde alguien que mira muy de afuera esto. Yo creo que también hay otros neurólogos que están acá presentes en este conversatorio que claramente pueden tener otra visión, pero hoy, en una crisis tan aguda como esta, ayudarle al paciente y quitarle la molestia a través de un fármaco sin que él se haga cargo realmente de lo que está ocurriendo, me da la sensación de que se va a hacer súper dependiente del fármaco propiamente tal. Y lo otro, lo que tú decías también, Elena, es sigamos haciendo las cosas como sabemos hacerlas de antes, todo protocolizado, a través de flujogramas. Primero la máscara nasal, el que no puede con la nasal, perfecto, nos vamos a la de bioseguridad y de protocolos que llegaron para quedarse. O sea, muy probablemente pensamos de que esto era algo momentáneo, pero acá ya no estamos haciendo la idea de que es una reingeniería de todos nuestros procesos, tanto el hospitalario como el ambulatorio, en el apoyo con empresa externa, todo cambió de aquí en adelante. Yo puedo hacer un comentario y también hay uno de los participantes de nombre Franklin que dice: soy psiquiatra, somnólogo en Colombia, puedo ayudar con la respuesta. Ahorita yo le voy a habilitar el micrófono. Yo puedo comentarte de que una de las primeras cosas que tenemos que estar seguros es de que si no estamos teniendo un insomnio comórbido a la apnea, ¿no? A veces no podemos, tenemos que considerar que de repente existe un insomnio primario o un insomnio secundario de otra índole condicionado a la apnea. La verdad es que la capacidad de utilizar algo, bueno, digamos que si la persona está en contratamiento con CPAP, ya con una máscara titulada, bien titulado, o sea que no hace más de 5 eventos por hora con su equipo, en teoría tú puedes utilizar benzodiazepinas y puedes utilizar algunos tipos de medicaciones que aunque te disminuyen un poquito el tono muscular orofaringeo, te disminuyen la respuesta a los cambios gasométricos, no vas a tener problema como si se la estuvieras colocando en un paciente con apnea sin CPAP, ¿no? Sin embargo, también tienes alternativas que no te afectan tanto desde el punto de vista como las benzodiazepinas en cuanto a relajación muscular. Hay bastantes modelos con trazodona, modelos con mirtazapina, que son algunos tipos de antidepresivos que podrían utilizarse sin que necesariamente te modifiquen ese tono muscular orofaringeo que te altere tu titulación bien lograda. ¿Ok? Pero la verdad es que la terapia cognitivo-conductual para la adaptación al CPAP, y creo que de hecho por aquí está Hernán Marín, el presidente de la FLAS, que tiene mucho conocimiento en terapia cognitivo-conductual, él sabía, también se puede trabajar muy bien con eso. Ayudarlo con fármacos, sabemos muy bien que tiene que ser por una pequeña o corta estancia, ¿no? Voy a darle el micrófono al doctor Franklin para que nos comente que él dijo que él podía ayudar con la respuesta. Doctor Franklin, voy a buscar su micrófono para quitarle el muteo. Y bueno, lo escuchamos, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Los felicito por hacer este tipo de eventos donde podemos compartir experiencias a nivel latinoamericano. Yo en Bogotá tengo una clínica de sueño donde hacemos 22 estudios por noche. Desde hace más o menos 2 años tenemos un programa de terapia cognitivo-comportamental para el COMISA, o sea, para el insomnio comórbido a la apnea del sueño. Y realmente la mayoría de los pacientes los manejamos con terapia cognitivo-comportamental. Muy rara vez utilizamos medicamentos zetas. Cuando requerimos usar alguno, utilizamos básicamente la esopiclona, que hay evidencia médica que inclusive probablemente no altera el IH de los pacientes que tienen apnea del sueño. Entonces, lo que nosotros en nuestra experiencia con el COVID actual es que hemos estado haciendo
terapia cognitivo-comportamental a través de telemedicina, o sea, por teleconsulta. Los pacientes se conectan vía cualquier medio de comunicación, Zoom, Google Meet, en el que sea, y a través de eso la psicóloga que nos colabora, que es una neuropsicóloga entrenada en ese programa, pues ella se encarga de ayudar a los pacientes. Entonces no tenemos problema. Respecto a las titulaciones, que es el tema de hoy, les cuento que en Colombia hay por lo menos unas 150 camas, los laboratorios más grandes que tienen 80 camas, no han parado de hacer ni estudios basales ni titulaciones, se siguen haciendo, obviamente con todos los cuidados de elementos de protección personal y con todas las medidas de bioseguridad, y afortunadamente hasta la fecha no he sabido de ningún reporte de COVID-19 en los laboratorios de sueño. Aquí pararon muchos laboratorios de sueño, pero los más grandes continuaron haciendo los estudios con base en toda la normatividad que ha sacado el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Vale, seguro. Gracias, doctor. Y gracias por la aclaratoria y por su comentario. De verdad que gracias también, es una experiencia genial poder compartir todo esto de las visiones de cada uno de los que estamos en Latinoamérica. Le voy a dar la palabra a Leonardo Caraballo, que está en el foro, que levantó la mano. Leonardo, procedo a quitarle el mute al micrófono. No sé si ya te estamos escuchando. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te va? Bien, bien, pues bueno, igualmente felicitarlos por esta iniciativa igualmente. Pues parte de mi pregunta a todo el panel es en referencia al temor que puedan estar sintiendo los pacientes por todo este tema del COVID, de ir a los laboratorios de sueño, pues ir a presentarse y hacerse las respectivas pruebas, bien seas de diagnóstico o de titulación. Esa es la primera. Y la segunda, igualmente a todos los que nos escuchan, es en referencia a todos los consumibles que ahora muchas casas comerciales están promocionando, estos consumibles desechables, bien sea los electrodos, bandas de tórax, abdomen. Básicamente me gustaría saber pues la experiencia, si alguno de los especialistas han podido utilizar este tipo de instrumento, y esas son mis dos preguntas para el panel. Sé que va un poco desviado de todo lo que es el uso del CPAP, pero sí me gustaría saber la experiencia en otros países. Muchas gracias. Vale, gracias, Leo. Gusto escucharte. Ariel, no sé si puedes responder esta pregunta, con algún comentario al respecto. Sí, mira, los descartables, lo único que tenemos que se debe de lavar a mano con un detergente pH neutro son las bandas. Las bandas que están hechas de género, ¿no? Con una banda isoeléctrica y con que diferentes marcas y que de diferentes polígrafos o polisomnógrafos. El resto, el nombre lo dice, es todo descartable, todo se desecha, todo se bota, salvo el dedario del saturómetro. El resto, todo se va a la basura. Siempre, ahora como que se ordenó un poco cómo desinfectar el equipo, tanto no solo CPAP, sino que también el mismo polisomnógrafo, así como la CPU del polisomnógrafo que está propiamente tal adentro de la habitación. Y ahí aparece el cloro y aparece el alcohol, pero el hecho de los corrugados y las máscaras con jabón líquido pH neutro y los descartables, el nombre lo dice, ¿no? Nosotros lo descartamos, lo Claro. botamos, lo desechamos, se va a la basura. Sí, bueno, nosotros primero lo que hicimos fue que hicimos como un triaje telefónico, seguimos un interrogatorio de la American Medical Association que ellos recomiendan de cómo saber qué tanto riesgo tiene el paciente o el familiar del paciente que va a tu institución. Es una serie de preguntas que se hacen para saber si la persona verdaderamente tiene la posibilidad de asistir al laboratorio. Otra de las medidas es que los citamos en horas distintas. O sea, ningún paciente entra en contacto el uno con el otro. O sea, ya no es como antes, bueno, lléguense a tal hora y lo vamos recepcionando y vamos entrando. No, no. Ya es una cosa como que, bueno, usted llega a esta hora, el técnico lo recibe a esta hora,
llega, se lava las manos, todo lo que hay que hacer, ingresa a la habitación, una vez dentro de la habitación, no puede salir de la habitación, no entra en contacto con ningún otro paciente, y ahorita nuestros técnicos están trabajando, ¿sabes? No con el mismo mono, el mandil sencillo, sino que, bueno, ya vienen, ¿sabes? Tienen contacto directo con el paciente mientras lo conectan, y eso sí, estamos haciendo muy pocos estudios, porque son pacientes que no pueden esperar, pacientes que su nivel de gravedad no puede esperar, y bueno, eso es lo que se está haciendo, y además de que no tienes la posibilidad de hacer poligrafía ambulatoria, o que no tengas la posibilidad de mandar un equipo. Nosotros tenemos un polígrafo nivel 1 que va a casa también, que adaptamos. Bueno, si no se puede, así con todas esas aristas es que hacemos las cosas. Y el resto, bueno, sí, lo desechable se desecha. Los electrodos se desinfectan, antes sencillamente se lavaban con agua jabonosa, ahora estamos utilizando algunos desinfectantes no corrosivos, y eso es lo que estamos haciendo. Ariel, en aras del tiempo, voy a hacer un lightning round de preguntas que hay aquí en el chat. Entonces, para que hagamos las respuestas breves y arranquemos con lo otro. El reinicio de la deshumidificación dependerá directamente del comportamiento o de la pandemia, ¿cierto? ¿O será que algo se quedará establecido? Lo pregunta la doctora Kelly Méndez de aquí de ORL de Caracas. Es decir, ¿cuándo vamos a decidir reiniciar la humidificación nuevamente? La realidad de cada país es diferente, pero yo creo que nos vamos a quedar con la tranquilidad de que al menos cuando la curva muestre un descenso y cuando nos quedemos tranquilos de que también no vaya a haber un rebrote, yo creo que al menos en Chile es absolutamente necesario volver a encender los humidificadores. No sé si ha repercutido en la adherencia propiamente tal, pero los pacientes reportan justamente un menor nivel de confortabilidad en las llamadas telefónicas que recibimos feedback de ellos. Se les seca la nariz. Ahora que comenzó el frío en Santiago, el corrugado térmico necesita de la humidificación para funcionar mejor, etcétera, etcétera. Pero de momento, como dice ahí, cuando esté bajando la curva, cuando vaya en descenso y cuando estemos seguros de que probablemente no vaya a haber un rebrote, probablemente entonces volveremos a encender a control remoto los, bueno, creo yo, 1100 humidificadores, porque hemos reencendido aproximadamente unos 100 a petición del paciente. Ok, gracias. Pregunta FCLTBS, ¿qué otro consejo se le puede entregar a un usuario de CPAP para evitar la resequedad de los labios al utilizar el CPAP sin humidificación? Me imagino que de los labios y de la mucosa oral. ¿No lo habías comentado? Si lo puedes decir en unas píldoras. Sí, mira, son las aguas marinas o soluciones marinas que en diferentes países tienen diferentes nombres, pero es agua de mar o solución marina. Y nosotros como otorrino, cuando hacemos cirugías endoscópicas nasales, asociamos también para la no formación de costras que estas soluciones salinas se agregue glicerol o una especie entonces como de glicerina o un azúcar. Eso genera también una sensación de mayor lubricación y humidificación. Por lo tanto, en una primera etapa, aguas de mar, de diferentes nombres comerciales y fantasía de las diferentes farmacias de libre comercio. Y en segunda etapa, acá en Chile, por ejemplo, se llaman... se me acaba de olvidar. Pero son asociaciones de soluciones marinas con glicerol. Claro. Vale. Voy con otro comentario. A ver, se está recomendando cambiar a desinfectantes, eso lo comenta el doctor Félix, se está recomendando cambiar a desinfectantes a base de amonio cuaternario de quinta generación, que son menos abrasivos con los equipos. Absolutamente, sí. De hecho, luego que hicimos las recomendaciones, aparecieron justamente, nosotros no sabíamos de la presencia de amonio cuaternario y de amonio de quinta generación, y que eso siempre estuvo presente en nuestros hospitales, pero como nunca tuvimos nosotros la necesidad de usarlo, siempre estuvieron a disposición. Y es que justamente debería dejarse una tercera opción, que aparte del hipoclorito de sodio al 5%, el alcohol al 70%, amonio cuaternario o de quinta generación. Sí, absolutamente, muchas gracias por la aclaración.
Ok, vale. Pregunta Carolina Urrutia, dice, ¿están considerando en los centros de estudio de sueño realizar una PCR 48 horas previa a la citación para el paciente de polisomnografía? No. Eh, la verdad es que, al menos en Chile, el protocolo de cirugías sí necesita y requiere de que el paciente entre a pabellón con PCR negativa, pero no para hacerse un estudio, ni un estudio no invasivo o un estudio de sueño como tal. Por lo tanto, solo estamos haciendo el concepto clínico de sospecha o no, o de considerarse un caso estrecho a otro paciente COVID positivo. Pero examen como tal, no, no de norma, solo para pacientes que van a entrar a quirófano. Respondiendo lo de la humidificación nasal, dice la doctora Elena, además de esterimar, yo doy spray de saliva artificial en spray para lengua reseca. Y aquí comenta Alejandra Larcón, nasogel de NailMed. Eso, nasogel, eso era, nasogel. Gracias, doctora Gracias. Alejandra. Está bien. Bueno, fíjate, ya para cerrar, yo quería aprovechar la oportunidad para que los que están con nosotros tengan una exclusiva. Como saben, el doctor Ariel Cisterna es el presidente del Congreso de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, Congreso FLAS Sochimes 2020, que ha tenido muchos tropiezos por distintas cosas. Iba a ser el año pasado, no se pudo, por las razones sociales que estaban ocurriendo en Chile. Este año iba a ser ya y nos atacó COVID. Entonces se decidió una innovación que toda la asamblea FLAS votó positivo con una iniciativa del doctor Ariel Cisternas que de verdad a todos nos encantó. Y quería aprovechar que estás aquí para ver si nos podías comentar un poco de ese congreso, cómo va a ser, cómo lo has pensado, qué tienes en mente. La verdad es que por un tema motivacional personal, yo creo que ante la adversidad está la oportunidad y ante situaciones extraordinarias, entonces soluciones extraordinarias. Y mira, hoy en la mañana, la gente de la productora con la que estábamos organizando el congreso presencial en el Hotel Sheraton de Santiago el 3 y 4 y 5 de septiembre, me ha dado una exclusiva y por primera vez yo la quiero compartir. ¿Cuál sería la plataforma virtual del Congreso FLAS 2020? Que si bien es una página que está en construcción, para los chilenos vamos a simular que estamos en la cima del Cerro San Cristóbal, donde hay una vista preciosa de lo que es la cordillera de los Andes allá al fondo, con la torre más alta de Latinoamérica, el Costanera Center, y en donde hay una casa colonial que tiene diferentes puertas. Estas puertas son interactivas, donde primero vamos a tener una bienvenida, luego aquí vamos a enviar nuestros trabajos, resúmenes, los abstracts, que van a ser seleccionados por el comité científico. 6 van a tener la posibilidad de presentarse oralmente y los otros van a quedar como modalidad póster. Aquí van a estar el listado de docentes internacionales, el comité científico, el comité organizador, el programa propiamente tal, y aquí la novedad, y quiero entonces que vayamos a entrar en esta puerta y nos vamos a encontrar con un salón virtual donde de tener acceso tanto a las conferencias de los invitados internacionales, los simposios de la industria, las presentaciones orales, los pósters y esta otra modalidad que a mí me encanta, que se las voy a dejar para el final. Si uno entra a las conferencias, vamos a entrar a otro salón donde van a haber 8 módulos, el de respiratorio, el de psicología, el de neurología, etcétera, etcétera, son 8 módulos. Cada uno de los módulos tiene 8 charlas, tiene 4 charlas, y estas charlas, la diferencia es que van a estar a disposición y pregrabadas durante toda esta semana.
Uno, cuando tenga tiempo, va a poder entrar y mirar esta conferencia y vas a poder dejarle preguntas al autor. Estas preguntas van a ser respondidas online en una hora específica, ya sea o el jueves o el viernes, que las vamos a dejar debidamente estipuladas y que todos estén ahí online con el autor de la conferencia, y a ese le hemos llamado las mesas redondas online, ¿ya? Si volvemos hacia atrás, para los otros posibilidades, también la industria va a tener posibilidades de hacer sus propios simposios, que también van a ser simposios pregrabados y en donde muy entusiastamente la industria muy probablemente también vaya a dar premios a la asistencia y premio también en la visita a los stands. Las presentaciones orales también, que van a ser 6, van a estar pregrabadas, uno las va a poder leer, va a poder mirar y va a poder también dejarle preguntas al autor. Y estas presentaciones orales, va a haber una hora específica que también serán online, donde todos podemos participar y vamos a poder hacerle preguntas al autor, ¿ya? Y para finalizar, si bien los pósters van a estar colgados y vamos a poder tener un listado de pósters, lo entretenido será es que además los pósters ahora, perdón, aquí esto está en construcción, como les mencionaba, los pósters también van a ser colgados en redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Por lo tanto, nosotros les vamos a poder dar like, vamos a poder comentarlos y vamos a poder interactuar, uno, como participantes del Congreso o como autores de los trabajos de investigación, que todo esto vamos a dar unos tutoriales de cómo presentarlo. Muy probablemente va a ser a través de un simple PowerPoint y que nosotros lo modificaremos con el formato de que sea visible, que sea bonito a una red social. También, y muy importante, los stands de la industria, donde ellos van a poder tener la opción de mostrar sus productos y hacer concursos con los participantes, tener link de Zoom online, de promocionar también su CIPAP, de promocionar fármaco o de promocionar todo lo que se quiera, hacer. Más, creo que revelarles más detalles de esta casita acá, virtual, creo que me puedo llevar algún reto, porque tengo que dejar reservadas algunas otras cosas entretenidas para más adelante, pero ya tenemos una plataforma. Este se va a seguir llamando entonces un congreso, porque desde el punto de vista científico uno va a tener una certificación, tanto por participar del congreso como haber presentado tu trabajo de investigación, y eso va a ser presentado de manera online a los 6 mejores, o presentación póster, pero vas a tener interactividad con la gente. Claro. Va a ser comentado a través de Instagram, de Facebook, va a tener más likes, va a haber un concurso, el que sea más llamativo, el que sea más comentado, etc. Así que espero que estamos muy ansiosos de haber recibido este compromiso y este desafío, y queremos que pronto llegue el 3 y 4 de septiembre, jueves y viernes en la tarde, para mostrarles esta nueva iniciativa, esta nueva aventura que hemos llamado el Congreso Virtual de la FLAS 2020, entre comillas, en Santiago de Chile. De verdad que bueno, muchísimas gracias, y de verdad que es una emoción saber que se va a dar, ¿no? Y que de repente quizás, bueno, esto puede ser una modalidad. No hay nada como verse, no hay nada como encontrarse con los amigos y poder compartir, no hay nada, por supuesto, no estamos diciendo que va a ser mejor, ¿no? Todos nos extrañamos y nos gusta vernos cada cierto tiempo, pero la verdad es que la iniciativa de sencillamente, bueno, hacer lo que tenemos que hacer para continuar con la excelencia médica y continuar, ¿sabes?, pudiendo crear y generar y fomentar conocimiento, la verdad es que me parece que está fantástico, y sobre todo que esto le va a permitir el acceso a muchísima más gente que
sobre todo quizás no tienen la capacidad de viajar, no solamente por la condición actual, sino que también a veces es complicado dejar la familia, la casa, inclusive dejar de trabajar, ¿no? Porque no solamente son los gastos, sino a veces lo que deja de ingresar. Y quizás esto, en un principio podría parecer que nos separa, al final quizás acerca más gente de la que quizás antes hubiéramos tenido. Entonces, Exactamente. bueno, de verdad que, bueno, mucha gente está diciendo felicitaciones por la presentación de lo del Congreso. Seguramente va a quedar genial. Y bueno, yo creo que ya en aras del tiempo, no sé si quieres hacer un último comentario. Una persona quería como unas píldoras de consejos sobre el uso del CPAP en cuarentena, porque dice, llegué tarde, pero quería saber si me pueden hacer un pequeño resumen. Entonces, para cerrar, ¿qué conclusión podríamos tener? Y ya con esto te dejo la palabra y nos despedimos. Perfecto. Resumen, píldoras, uso de CPAP en pandemia. Primero, prioricemos el uso de CPAP, que nuestro paciente no abandone la terapia. Vamos a generar recomendaciones generales. Ideal, ojalá, que el paciente pudiese dormir solo y que muy bien airee su habitación al otro día al despertar. Y pueden haber muchas recomendaciones específicas respecto al uso de CPAP, pero que lamentablemente, de acuerdo a la realidad latinoamericana, muchas de ellas no son practicables. Pero sí hay una de ellas que sí puede generar entonces un impacto, y es el de disminuir el riesgo de aerosolización del virus en la casa del paciente. Por lo tanto, si ese CPAP de ese paciente tiene humidificador, entonces digamos al paciente, apáguelo o no le aplique agua, sino que úselo, sí, pero seco. Y si se le seca la nariz, entonces ocupe soluciones salinas, agua de mar, fisiomar, esterimar, y si ya se le seca mucho más, entonces con agregados de glicerol como nasogel o algún otro preparado de libre comercio en libre farmacia. Eso. Buenísimo. Bueno, gracias, Ariel. Mira, para terminar, le voy a pedir a los que están oyéndonos que en el chat del grupo Zoom, del grupo de aquí, pongan sus correos electrónicos. Si quieren, pongan sus correos electrónicos. Nosotros los ponemos a una lista de mensajes y de repente podemos también por ahí enviar información. Pueden seguirnos también a través de @flajoficial en Twitter y en Instagram. No sé si tú quieres compartir también las redes de Sochimes o alguna red del Congreso que tengas, Ariel. Sí, de momento esta plataforma que les acabo de comentar, simplemente no está, no es público aún, sino que tengo entonces un link privado, que es lo que le acabo de mostrar, pero ahí preguntaban sobre las inscripciones. Claro, eso va a ser debidamente publicado en Facebook o en Instagram de Sochimes. En la página web también de Sochimes están publicadas todas estas normas que yo acabo de mostrar. Las normas latinoamericanas de uso de CPAP crónico domiciliario, las normas chilenas de uso de CPAP en paciente agudo intrahospitalario, y en la misma página de Sochimes va a haber un link hacia la plataforma del Congreso Flash 2020. Buenísimo. Buenísimo. Una pregunta, creo que alguien hizo una última pregunta. ¿Opinas del uso del DAM para estos pacientes con COVID? Los dispositivos de avance mandibular. ¿Cuál es a ver, acabamos de tener una mesa redonda la semana pasada. No quieren que te vayas. ¿No hay ningún odontólogo en el chat en este minuto? ¿No habrá ninguno? Es muy posible. A ver, la verdad es que no sé. Mucha gente está exponiendo sus correos electrónicos. Yo, Constanza Melo. Constanza Melo es odontólogo. La Academia Dental de Medicina del Sueño sacó un trabajo diciendo de que en tiempos de COVID debería preferirse. No sé si es el mismo que tú has leído. Entonces he entrado en debate, pero... Claro, a ver, si ya le indicamos un CPAP a un paciente con apnea del sueño severísima, no es el terreno que normalmente estamos acostumbrados a indicar un DAM, que estaremos hablando de un paciente con apneas leves a moderadas. Pero habrá que poner una balanza el riesgo-beneficio entre estar aerosolizando, en teoría, un virus en la casa con un ventilador, por muy no invasivo que sea, versus entonces un dispositivo que no aeroliza, como un DAM, y es por eso que
estas recomendaciones daban mayor protagonismo al uso de un dispositivo antemandibular. Pero, como ya lo había mencionado, soy súper respetuoso de mis compañeros del sueño. Yo creo que esa respuesta la debería dar un odontólogo del sueño propiamente tal. Bueno, en aras del tiempo sí ya vamos a cerrar, ya tenemos más de una hora cumplida. Ariel, agradecido de parte de la FLAS, de parte mía y de parte de toda la comunidad de somnólogos de Latinoamérica. Gracias a todos los que asistieron. Si quieren, bueno, pueden escribir de repente al Instagram y podemos ahí continuar las conversaciones, algunas preguntas o algo. @FLASoficial en Twitter y en Instagram. Vale. Nos vemos, Ariel. Gracias por todo. Hasta luego.